Y cuando nosotros hablamos acerca de los 10 mandamientos, es bueno recordar, ¿será que hoy en día necesitamos tener en cuenta los 10 mandamientos? ¿Será que nos sirven de algo todavía? Sí. ¿Creen ustedes que los 10 mandamientos son un requisito para ser salvos? No. Lamento decepcionarlos, pero no. Los 10 mandamientos no son un requisito para ser salvos. Y por favor no me vayan a lanzar piedras todavía. Pero los 10 mandamientos, el Señor los da, pero no son los que nos hacen salvos o los que nos pueden hacer salvos. Y creo que para eso debemos mirar Gálatas 2:16. Gálatas 2:16 nos dice lo siguiente. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, por eso de pronto les va a sonar quizás algo diferente a la Reina Valera, pero es una forma clara, ¿no? en que encontramos. Y Gálatas 2:16, ¿sí? Y dice así: sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley. Porque nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. ¿Qué entienden ustedes al escuchar este versículo acerca de nuestra salvación? ¿Cómo seremos salvos? ¿Por la obediencia a la ley o por la fe en Jesucristo? Por la fe en Jesucristo, ¿cierto? Entonces, este versículo nos deja ver que los 10 mandamientos no son la clave ni son la forma que Dios dejó para que nosotros seamos salvos. La única forma para nosotros llegar a ser salvos es, como lo dice acá Gálatas 2:16, mediante la fe en Jesucristo. Ahora, ¿por qué razón Dios establece que nuestra salvación haya sido mediante Jesucristo? Y la razón principal, bueno, las dos razones principales, como el versículo 16 lo dice en su última parte, es que ninguno de nosotros podemos llegar a obedecer o a cumplir con la ley de Dios completamente como ella así lo demanda, ¿cierto? Ninguno de nosotros. Cuando hemos examinado cada uno de los 4 mandamientos que hemos visto hasta el momento: no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, ¿cierto? No tomarás el nombre del Señor en vano, guardarás el día de reposo. Yo les hago una pregunta: ¿cuántos de nosotros no los hemos quebrantado? Todos, ¿cierto? Todos. Y eso no quiere decir pues que no pase nada. No, precisamente por esa razón es que Cristo tiene que venir. Por esa razón es que Cristo tiene que hacerse como uno de nosotros. ¿Para qué? Para hacer lo que nosotros no habíamos podido hacer. Cristo se hace hombre. ¿Para qué? Para obedecer y cumplir completa y perfectamente toda la ley de Dios. Por esa razón, el único ser humano
que ha llegado a cumplir toda la ley de Dios sin fallar, de comienzo a fin, es Jesucristo, el Hijo de Dios. Por esa razón el Padre en alguna oportunidad pronuncia esa frase: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, refiriéndose al Señor Jesús. Él es el único que ha cumplido todos los 10 mandamientos sin fallar. Pero además de eso, Él no solo cumplió todos los 10 mandamientos, sino que también cumplió el castigo que la ley demandaba sobre quienes la incumplieran. ¿Ustedes recuerdan cuál era el castigo que la ley declaraba para quienes la violaran, para quienes la incumplían? Cuando se crean leyes, siempre también asimismo se crean los castigos para quienes la violen o para quienes la incumplan. Ciertamente la ley de Dios también tenía esto. Y Cristo no solamente cumple lo que la ley exigía, sino que Cristo también cumple lo que la ley declaraba como castigo para aquellos que la violaran. ¿Y qué era eso? ¿Ustedes recuerdan cuál era ese castigo? La muerte, ¿cierto? La ley establecía que el que la quebrantara en alguno de sus puntos era culpable de toda y por lo tanto era digno de muerte. Y por esa razón Cristo la obedeció y por esa razón Cristo murió, para cumplir la ley, tanto en lo que ella exigía como tanto en el castigo para aquellos que la quebrantaran y para que la violaran. Así es que cuando la Biblia dice que nosotros somos declarados justos ante Dios por la fe en Cristo, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando nosotros reconocemos a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él, ¿saben ustedes qué sucede en ese momento? La obediencia perfecta de Cristo a toda la ley de Dios se nos transfiere a nuestra cuenta, se nos pasa a nuestra cuenta. Y de esta manera nosotros nos podemos presentar delante de Dios el Padre como personas que justas, pero no porque en realidad esa sea una justicia propia de nosotros, sino que es la justicia de ¿quién? La justicia de Cristo, que se nos pasa a nuestra cuenta, ¿cierto? Es como cuando uno entra a un lugar con la tarjeta de otro, con la clave de otro, y uno puede ingresar. Es eso lo que sucede cuando ponemos nuestra fe en Cristo. Entonces su obediencia perfecta y su santidad y todo lo que Él es se nos pasa a nuestra cuenta, y nosotros entonces somos salvos por la fe en ¿quién? En Cristo. Porque si tratáramos de ganarnos la salvación o de alcanzar la salvación por la obediencia a la ley, ¿qué creen ustedes que pasaría? Ninguno lo lograríamos, ¿cierto? Ninguno podríamos, ninguno la alcanzaríamos. Por eso Dios en su misericordia, viendo que no podíamos, vino en la persona de Jesús para ayudarnos a lograr aquello que nosotros no habíamos logrado hasta ese momento. Y podemos hacernos ahora otra pregunta. Entonces, si la ley nos sirve para salvarnos, ¿para qué sirve entonces la ley? ¿Para qué sirve entonces la ley? Si no nos salva, ¿para qué nos sirve? Para guiarnos, ¿sí? Para mostrarnos el pecado, para mostrarnos cuando hay pecado. Vamos a mirar 3 cosas para las cuales nos sirven los 10 mandamientos. Vamos a mirar brevemente 3 cosas para las cuales nos sirven los 10 mandamientos. Porque hablamos que no nos sirve ¿para qué? Para ser salvos. No nos sirve para ser salvos.
La ley no salva. Cristo es el que salva. Amén. Cristo es el que salva. Pero entonces, ¿para qué nos sirve la ley? En primer lugar, la ley nos muestra unas normas de conducta y de buen comportamiento para que podamos vivir la vida en el diseño que Dios quiere que nosotros la vivamos. ¿Sí? La ley nos muestra normas, principios de buen comportamiento, de buena conducta, que nos ayudan a tener una mejor vida, una mejor relación con Dios, una mejor relación con el prójimo, una mejor relación con nosotros mismos. Si nosotros queremos ver una vida mejor, si queremos ver una familia mejor, si queremos ver una sociedad mejor, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que mirar a los 10 mandamientos y tenemos que aplicar los 10 mandamientos, porque a través de ellos nosotros vamos a ver y vamos a vivir nuestra vida de la manera correcta y por lo tanto vamos a disfrutar de un bienestar de vida. ¿Sí? Entonces los 10 mandamientos tienen como propósito darnos normas para el buen comportamiento, para la buena conducta, para la buena relación con Dios, para la buena relación con el prójimo, y esto trae como resultado ¿qué? Una vida mejor. Si nosotros queremos un cambio de vida, ese cambio no viene mágicamente. Ese cambio no viene solo porque otros oren por nosotros. Ese cambio no viene solo por estar en X religión. Ese cambio viene cuando nosotros observamos atentamente los principios de Dios a través de los 10 mandamientos y los empezamos a aplicar y los empezamos a poner en práctica en nuestras vidas. En ese momento vamos a experimentar un cambio. Y yo creo que nosotros como cristianos a veces vivimos una vida un poco contraria y diferente a lo que decimos ser, porque desconocemos los principios que Dios ha dejado. Y muchas veces, y creo que esa pregunta la hicimos al comienzo de la serie, si nos preguntaran cuáles son los 10 mandamientos, ¿será que nos lo sabemos? ¿Qué dicen ustedes? De pronto algunos, pero no todos. Pero vamos un poquito más allá. Si nos preguntaran lo que significa cada uno de esos 10 mandamientos, ¿será que sabemos lo que realmente significa? ¿Qué piensan ustedes? Muy poco, ¿cierto? Muy poco. Y ya podemos ver por qué entonces nuestra vida a veces está tan enredada y tan complicada. ¿Por qué? Porque desconocemos los principios de vida que Dios ha dejado para que podamos vivir una vida bien. ¿Sí? Muchas veces pensamos que el cambio en nuestra vida y que el mejoramiento en nuestra vida es solo con que oren por nosotros o con pertenecer a una religión. Es que me voy a meter en esa religión porque esa religión sí me va a ayudar, sí me va a prosperar, sí me va a bendecir. No, nuestro cambio de vida va a venir cuando nosotros nos detengamos a observar estos principios y decidamos, tomemos una decisión radical, tomemos una decisión valiente. ¿Por qué? Por empezar a aplicarlos en nuestra vida. ¿Qué creen ustedes que sucede en nuestra vida cuando decidimos sacar ídolos y poner a Dios en el primer lugar? ¿Qué creen ustedes que pasa en nuestra vida cuando empezamos a adorar a Dios y a seguirlo, no de acuerdo a nuestra propia imaginación, sino de acuerdo a la verdad de quién Él es? ¿Qué creen ustedes que va a pasar en nuestra vida cuando tengamos más respeto por el nombre, el buen nombre de Dios, y no tomemos su nombre en vano? ¿Qué creen ustedes que va a pasar cuando tomemos un día para reposar, descansar, parar y adorar al Señor con toda libertad, con toda atención y con todo el corazón? ¿Qué creen ustedes que va a pasar si nosotros aplicamos esos principios?
vamos a estar mejor, ¿cierto? Mucho mejor. Ahora, si no los hacemos, ¿cómo vamos a estar? Mal, ¿cierto? Y muchas personas dicen, ¿por qué yo estoy mal? ¿Por qué yo estoy así? Pues precisamente porque no siguen las instrucciones divinas, porque no siguen el consejo de Dios, porque no viven la vida en la manera que Dios la ha establecido para que la vivamos. No hay otra forma. Y hoy vamos a mirar, el segundo propósito de la ley. Ese era el primero, ser una norma de conducta y de buen comportamiento para que podamos tener una vida en bienestar. La segunda, el segundo razón para lo cual sirven los 10 mandamientos es que a través de ellos se nos muestra el pecado. A través de ellos se nos hace ver lo que está mal, y a través de ellos se nos muestra la necesidad de un Salvador, la necesidad de la gracia, la necesidad de Cristo en nuestras vidas. La ley, dice la Biblia, que tiene como propósito mostrar el pecado y mostrar que estamos condenados por el pecado. ¿Para qué? Para que entonces clamemos a Dios por su ayuda y por un Salvador, y acudamos a Cristo, que fue el que cumplió con todas las demandas de la ley, para que entonces por la fe en Él nosotros podamos ser declarados inocentes, libres y justos. Así que la ley tiene como propósito mostrarnos el pecado. Y cuando nosotros analizamos cada uno de estos mandamientos, ¿cómo los debemos analizar? No debemos analizarlos solo diciendo, bueno, sí, ese mandamiento está bueno, qué lástima que no lo tengamos en cuenta. O ese mandamiento sí le serviría al vecino que tengo allá, ¿cómo le hace de falta que lo escuchara? ¿Cómo le serviría? No, cuando nosotros miramos los mandamientos, debemos mirarlos para examinarnos cada uno de nosotros. ¿Cómo estamos frente a esa palabra? ¿Cómo estamos frente a ese mandamiento? Y pedirle al Señor que nos ayude a podernos alinear y acercar más a ese mandamiento en nuestras vidas. Ciertamente no somos salvos por cumplir o por obedecer la ley, pero lo que sí es cierto también es que todo verdadero cristiano, todo verdadero creyente que tiene a Dios en su corazón, va a desear guardar esta palabra, va a desear hacer las cosas como Dios dice, y además el Espíritu de Dios nos va a dar la capacidad para que lo podamos hacer mucho mejor de lo que lo hacíamos antes. Así que ya no tenemos una excusa pues para decir que como no la necesitamos para ser salvos, entonces eso dejémoslo allá a un lado y eso no tiene tanta importancia. No es así. ¿Por qué? Porque ciertamente no somos salvos por obedecer la ley, pero lo que también es cierto es que si como cristianos no la guardamos, así seamos cristianos, vamos a vivir una vida cristiana muy terriblemente mal, en problema, en desgracia, en crisis, en aflicción. ¿Por qué? Porque estamos desobedeciendo el consejo de Dios. Así que necesitamos entender que aunque ella no nos salva, ella sí nos ayuda y sí fue dejada por Dios. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo y para que luego sepamos cómo debemos vivir y cómo debemos comportarnos como hijos de Dios. Amén. Ella sí nos dice cómo debemos vivir y cómo debemos comportarnos como hijos de Dios. Y el tercer propósito de la ley es que ella es el estándar o la regla mediante la cual un día Dios va a juzgar a todos aquellos que hayan rechazado a Cristo nuestro Señor. Es la ley la que un día Dios va a usar para juzgar y para condenar a todos aquellos que hayan rechazado a Cristo nuestro Señor. ¿Sí? Entonces vemos que
la ley tiene una gran importancia para nosotros hoy en día, ¿sí? Sigue siendo importante. Y otra cosa en cuanto a la ley que debemos entender es que cada mandamiento que aparece en la ley agrupa o representa a otra serie de cosas relacionadas con el mismo. Por ejemplo, cuando nos dice no matarás, que es el que vamos a ver próximamente, ese mandamiento está asociado también a atacar otros males relacionados con el asesinato, como es el odio, como es el rencor, como es la venganza, otras cosas relacionadas, otros pecados relacionados con ese. Cada mandamiento tiene como propósito atacar también esas cosas. Y hoy vamos a mirar Éxodo 20:12. Éxodo capítulo 20, versículo 12. Este versículo nos dice lo siguiente: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ese creo que es uno que a veces nosotros lo hemos escuchado, ¿cierto? Sí, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es el quinto mandamiento, ¿cierto? Ya hemos visto 4 de ellos, hoy vamos a ver el quinto. Y así como los anteriores mandamientos, o sea, los 4 que hemos visto hasta el momento, tenían un propósito general. ¿Y saben ustedes cuál era ese propósito? Enseñarnos la forma correcta de relacionarnos con Dios. Los 4 primeros mandamientos tienen como propósito enseñarnos la manera correcta de relacionarnos con Dios. Por eso nos dice: no te harás imagen, no tendrás dioses ajenos, no tomarás el nombre de Dios en vano, guardarás el día de reposo para dedicarlo al Señor, ¿cierto? El quinto mandamiento ahora tiene como propósito enseñarnos la forma correcta de relacionarnos con aquello que es lo más importante después de Dios para nosotros, la familia. Amén. Después de Dios, lo más importante para nosotros es la familia, ¿cierto? Y este mandamiento tiene como propósito enseñarnos la forma correcta de relacionarnos en familia. Y la palabra honra, ¿cierto?, que se menciona allí, honra a tu padre y a tu madre. Esa palabra honra quiere decir respetar, quiere decir obedecer, quiere decir valorar, quiere decir estimar, apreciar. Sí, y por esa razón, cuando nosotros miramos esto, Pablo explica un poco mejor este mandamiento en Efesios 6. Vamos por favor juntos a Efesios 6, capítulo 6, versículo 1. Efesios capítulo 6, versículo 1 al 4. Pablo hace una explicación de este mandamiento. Y miremos juntos lo que él dice allí. ¿Qué dice el versículo 1? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor.
Y aquí vemos que Pablo nos deja ver que la honra significa en primer lugar respeto, pero significa obediencia, ¿cierto? Obediencia. Por eso Pablo comienza el versículo 1 diciendo como, hijos, que obedeced en el Señor a vuestros padres, ¿cierto? Así que cuando se nos habla de honra a los padres, se nos habla de ¿qué? De obediencia. Ahora, ¿por qué Dios establece que los hijos debemos obedecer a los padres? Porque durante los primeros años de vida de cada uno de nosotros, ellos son la autoridad establecida por Dios y son, por así decirlo, los representantes de Dios, ¿sí? ¿Para qué? Para traernos a nosotros a la vida y para formarnos como personas y para formarnos como seres, como creyentes, para formarnos como buenas personas. Los padres representan a Dios durante los primeros años de nuestra vida aquí en la tierra. Ahora, no son Dios. Representan a Dios, ¿por qué? Porque hacen muchas de las cosas que Dios hace con nosotros. Nos aman, ¿cierto? Nos cuidan, ¿cierto? Nos dan leyes, nos enseñan buenos principios, nos enseñan valores, pero también ¿qué hacen? Nos corrigen. Si nos equivocamos, ¿cierto? Nos corrigen. Por lo tanto, Dios establece que los hijos deben obedecer a los padres porque ellos representan a Dios y representan la autoridad de Dios aquí en la tierra. Pero además de eso, ¿por qué razón? Porque ellos nos van a preparar para la vida y para podernos relacionar correctamente luego con las demás autoridades que Dios ha establecido en la vida, ¿sí? Así que este principio nos enseña en primer lugar a reconocer las autoridades que Dios ha establecido. Dios gobierna en toda la creación, Dios gobierna la humanidad y Dios lo hace a través de autoridades. Y la primera autoridad que Dios pone o establece en casa es a los padres. Luego están las autoridades civiles y luego están las autoridades eclesiales de la iglesia, de la congregación. Y Dios desea a través de los padres enseñar a que los hijos aprendan a reconocer autoridad, leyes, a obedecer, a respetar. Ahora, cuando nosotros vemos hoy en día nuestra sociedad como está, sin duda alguna vemos una crisis terrible. ¿Por qué? Porque hay padres que no cumplen con su rol ni con sus funciones que les corresponden, ¿cierto? Pero también vemos a una generación de jóvenes, a una nueva generación que se está levantando sin respeto y sin obediencia por sus padres. Y un hijo que no aprende a respetar, que no aprende a obedecer a sus padres, es una persona que no va a respetar ni va a obedecer a nadie en la vida. Es una persona que va a ir por la vida llevándose por delante a todo el que encuentre, desacatando las leyes, desacatando las normas y que por lo tanto no le va a ir bien en la vida. Así que este principio de obediencia nos deja ver que la honra tiene que ver con obediencia, pero nos deja ver también que es un deber de los padres enseñarle a los hijos ¿a qué? A obedecer. Es un deber de los padres enseñarles a los hijos normas, reglas, principios, porque esa es una tarea que Dios ha encargado, ¿cierto? Ahora, este mandato de obediencia tiene una excepción, ¿cierto? Porque no podemos pensar que Dios diga honra a tu padre y que un padre malvado se quiera aprovechar de este
mandamiento para obligar a sus hijos a hacer cosas malas. Cuando el padre piensa que su hijo tiene que hacer cosas malas porque el mandamiento dice que debe honrarlo y que debe obedecerlo, ahí no está obligado el hijo ¿a qué? A obedecer al padre. Hay una excepción en ese mandamiento, y la excepción es que cuando el padre esté obligando o esté queriendo mandar a su hijo a hacer algo que es malo, que es contrario a Dios, que es contrario a lo bueno, ese hijo ahí no está obligado a obedecer. Ese hijo ahí puede rebelarse y puede decir no lo hago, y no será culpable delante de Dios. Hay una excepción en ese mandato. Pero también debemos entender algo, y es lo que Pablo dice en el versículo 4: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. O en otra versión dice: no los hagan enojar, sino críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Es decir, Pablo también está acá diciéndole a los padres: mire, no críen a su hijo de cualquier manera, no lo críen a las patadas, no lo críen a los golpes, no lo críen bruscamente. Críenlo ¿cómo? Críenlo con amor, y críenlo instruyéndolo en los principios y en la palabra de Dios. Es lo que Pablo está diciendo, ¿sí? Pero esta honra de los hijos hacia los padres va cambiando en su forma de aplicarse en la medida que los hijos van creciendo. Para los niños en sus primeros años, esta honra es obediencia a sus papás, ¿cierto? Pero luego, cuando ya crecemos y somos adultos, ahora esta honra cambia en su forma de aplicarse, y ya no es obediencia. Ahora, cuando ya somos adultos, cuando ya estamos grandes, ahora la forma de honrar no es obediencia, no es que el hijo tenga que vivir haciendo todo lo que sus papás dicen, no. ¿Por qué? Porque vamos creciendo y Dios nos va dando autonomía, Dios nos va dando libertad para elegir, para decidir. Y es más, Dios nos manda aquí a salir y formar una nueva familia, ¿cierto? Dice: deja a padre y madre, ¿cierto? Y forma una nueva familia. Entonces, la forma de honrar a los padres cuando ya vamos creciendo no es ahora obediencia, ahora es respeto y agradecimiento por todo lo que ellos han hecho. Es reconocer que Dios los ha usado para traernos a este mundo, y por lo tanto vivir agradecidos con ellos, respetándolos, agradeciendo por todo lo que ellos han hecho por nosotros, tenerlos en cuenta para buscar sus consejos, sus opiniones en cosas que ellos sepan y nosotros no. Pero ya no estamos obligados a una obediencia sujeta como la que está el niño. Ahora debemos vivir para respetarlos, ahora debemos vivir para agradecerles. Pero también otra forma de honrarlos es no olvidándonos de ellos, sino buscando compartir tiempo con ellos, estar pendientes de ellos. Y cuando por alguna razón de enfermedad o por alguna razón de vejez, que ellos ya no puedan valerse por sí mismos, que ellos ya no tengan las formas de valerse y de ayudarse a sí mismos, es nuestro deber como hijos honrar a nuestros padres, cuidando de ellos, proveyéndoles en lo que ellos puedan necesitar y en lo que nosotros les podamos dar. Es deber de nosotros como hijos cuidar de nuestros padres cuando ellos ya no puedan valerse por sí mismos, cuando ellos estén enfermos, cuando ellos estén mal. Es deber de nosotros velar por el bienestar de ellos y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para poderles dar y proveer. Eso es la forma de honrar ahora en nuestra edad adulta.
Ya no es obediencia como en la niñez, ahora es respeto, ahora es agradecimiento, ahora es cuidado, ahora es provisión, ahora es ayuda. La forma en la cual estamos llamados nosotros a honrar. Y mire que ese mandamiento, a diferencia de todos los demás, viene acompañado ¿de qué? De una promesa, ¿cierto? ¿Y cuál es la promesa de este mandamiento? ¿Cierto? Dice, y ese es el primer mandamiento con promesa, lo dice Pablo, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y realmente yo creo que es una promesa que nos debe alentar a hacerlo, ¿cierto? Porque muchas veces para algunos hijos no es fácil esto. ¿Por qué razón? Porque de pronto no han contado con unos buenos padres. Porque de pronto esos padres no han sido los mejores padres. Y de pronto uno puede decir, ¿cómo es posible que yo tenga que honrar a esta persona que no ha sido un buen padre o que no ha sido una buena madre? Pues Dios, quizás sabiendo todo esto, Dios nos da una promesa. ¿Para qué? Para que encontremos en ella fuerza, para que encontremos en ella ánimo para cumplir el mandamiento, ¿sí? Y la promesa es para que te vaya bien y seas de larga vida. Ahora, ¿qué significa esto? Los hijos que honran y respetan a sus padres van a aprender de sus enseñanzas, van a aprender de sus consejos y por lo tanto son hijos que la van a embarrar menos en la vida. Por lo tanto son personas que se van a equivocar menos en la vida. ¿Por qué? Porque escuchan el consejo del padre, escuchan el consejo de la madre y eso les va a ahorrar y eso les va a evitar ¿qué? Muchos dolores de cabeza, muchos problemas en la vida. Y eso es lo que la promesa quiere decir, para que te vaya bien. ¿Y cómo es que le puede ir bien a un hijo? Pues cuando aprende a escuchar a sus padres, cuando atiende sus consejos, ¿cierto? Cuando les tiene en cuenta. ¿Por qué? Porque siempre o en su mayoría de veces, no siempre, pero en su mayoría de veces, el consejo del padre y el consejo de la madre van a ser un buen consejo, ¿cierto? Y por esa razón dice para que te vaya bien. No es algo mágico, es algo que sucede. ¿Por qué? Porque el hijo tiene en cuenta el consejo de sus padres, tiene en cuenta la enseñanza de sus padres y eso va a traer como resultado que le vaya bien en la vida, ¿cierto? Pero también este mandamiento tiene como promesa que preservar la vida, ya que el hijo que obedece a sus padres es un hijo que va a aprender a reconocer la autoridad, es un hijo que va a aprender a respetar a los demás y por lo tanto pues va a tener muchas más probabilidades de vivir que un hijo que no respeta a sus padres, no va a respetar a nadie y por lo tanto, ¿qué creen ustedes que va a pasar con esta persona? Pues sus probabilidades de vivir mucho tiempo en esta tierra no van a ser muchas. ¿Por qué razón? Tarde que temprano, en su irrespeto y en su necedad y en su grosería, pues alguien le puede andar acabando con la vida, ¿cierto? Y por esa razón el hijo que honra a sus padres, que respeta a sus padres, es un hijo que va a aprender a respetar, es un hijo que por lo tanto aprende a respetar a los demás, aprende a respetar a las autoridades, aprende a respetar las normas y eso le va a garantizar que probablemente tenga una mayor largura de días y mayor largura de vida que otras personas, ¿cierto? Cuando un hijo no hace eso, sus probabilidades de vida y su calidad de vida va a ser mucho más baja que la de un hijo que honra, que obedece, que respeta a las demás personas. Así que esta promesa es una promesa ¿para qué? Para el bien de cada uno de nosotros. Para el bien de cada uno de nosotros, ¿cierto? Y esta promesa tiene como propósito
establecer un principio de bendición de Dios para nuestras vidas. No lo hacemos, Dios bendecirá. Y cuando no lo hacemos también, habrá una consecuencia, habrá una maldición. Pero quisiera, para cerrar esto, aclarar algo. Honrar a los padres no significa permitir el abuso. Porque yo creo que muchos o algunos de nosotros o a alguien acá no ha contado quizás con la dicha de tener padres, por ejemplo. O más bien ha tenido unos malos padres, ¿sí? Y uno dice, honrar a padre y madre entonces significa permitir el abuso, el maltrato, la manipulación y otra cantidad de cosas. De ninguna manera. Cuando Dios habla de honrar a padre y madre, Dios no está hablando de que el hijo por esa razón tenga que permitir abuso, tenga que permitir maltrato, tenga que permitir violencia. Honrar a padre y madre significa también aprender a poner límites cuando ellos no estén actuando correctamente con nosotros. Significa denunciar si ellos están abusando, si ellos están maltratando. Honrar a padre y madre significa también que denunciar sus malas acciones para que sean debidamente corregidas y para que sean debidamente castigadas. Muchas personas como creyentes pueden decir, no, es que tengo que honrar a mi papá y a mi mamá y por eso tengo que callar y tengo que aguantar y tengo que dejar que hagan lo que quieran. No, honrar a padre y madre no significa eso, no significa callar, no significa encubrir lo malo, de ninguna manera. Honrar a padre y madre significa poner límites y significa denunciar cuando ellos estén actuando mal. Pero guardar nuestros corazones para que no se dañen en odio y en rencor contra ellos. Uno puede perfectamente poner límites, uno puede perfectamente denunciar lo que está mal y al mismo tiempo guardar y cuidar el corazón para que éste no se dañe. Porque una cosa es la justicia, una cosa es las cosas bien hechas y otra cosa es que el odio y el rencor en nuestros corazones. Así que debemos entender esto. Honrar no significa permitir el abuso, ni significa permitir el maltrato. Pero también, para aquellos que no han tenido padre o madre, hay una palabra y una promesa tan especial. David lo expresa en uno de sus salmos. Y David dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. Y tenemos una promesa en Romanos 8:15, que aunque nuestros padres biológicos nos fallen, tenemos un Padre bueno, santo y fiel, que a través de Jesús nos adopta y nos recibe como sus hijos. Para que ahora ya no estemos huérfanos, para que ahora ya no andemos huérfanos, para que ahora ya no andemos desamparados, para que ahora ya no estemos bajo el figura de un mal padre, sino para que ahora estemos bajo el cuidado, bajo el amparo, bajo la compañía y bajo la ayuda de un buen Padre, nuestro Padre Celestial. Así es que Dios desea que nosotros entendamos que bien hayamos contado en la vida con buenos padres, los honremos. Bien hayamos contado con malos padres, los honremos. O bien no hayamos tenido padres, veamos a nuestro Padre Celestial como aquel que nos ama y nos adopta y nos recibe como sus hijos, para que ahora le demos a Él esa honra, para que ahora le demos a Él ese respeto, para que ahora le demos a Él ese reconocimiento y ese lugar en nuestras vidas. Ya no estamos huérfanos, ya no estamos desamparados. Ahora podemos decir, Abba Padre, Abba Padre, Dios con nosotros. Amén. ¿Qué tal si nos colocamos de pie en esta mañana? Y sea cual sea nuestra situación de vida,
sea cual sea nuestras circunstancias, hoy podamos decirle a Dios que nos ayude a poner en práctica este mandamiento. Señor, te damos gracias en esta mañana por nuestros padres, Dios, si aún están vivos o por los que ya no están, porque han muerto, o por los que nunca estuvieron, si deberían haber estado. Señor, hoy oramos y hoy te pedimos que nos ayudes, Dios, a poder reconocer, Señor, este principio, Señor, de honrar a nuestros padres, Dios. Señor, ayúdanos a entender cada día, Señor, la importancia, y aún si no hay ya padres, Señor, de inculcar este principio a los hijos, Señor, porque esto tú lo has dejado y lo has establecido con promesa, Señor, para nosotros, Dios, para que nos vaya bien en la vida, Señor. Padre, hoy te pedimos que nos ayudes a verte a ti como nuestro Padre, Señor, como ese Padre excelente, como ese Padre perfecto, Señor, y que nos ayudes con tu amor a poder amar a nuestros padres terrenales, a poder perdonar, Señor, a poder ser pacientes, Señor, a poder cuidar y velar por el bienestar de ellos, Señor. Hoy oramos, Señor, y hoy te pedimos que nos ayudes, Señor Jesús, a poner en práctica, Señor, cada día, cada uno de estos mandamientos que hemos venido aprendiendo, que hemos venido recordando, Señor. Ayúdanos, Padre, a entender que la forma para que haya un cambio en nuestra vida es cuando tenemos en cuenta esto y cuando lo aplicamos en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica estos principios. Ayúdanos a perdonar, Señor, si hay algo en el corazón contra nuestros padres. Ayúdanos a perdonar, Señor, y ayúdanos a que en nuestros corazones no haya odio, no haya rencor contra ellos, Señor, por lo que hayan hecho o por lo que hayan dejado de hacer, Señor. Hoy te pedimos, Dios, que nos ayudes a perdonarles, que nos ayudes a amarles, que nos ayudes a bendecirles, que nos ayudes, Señor, a poder honrarles, Padre Santo, con nuestra vida y con lo que podamos hacer, Señor, porque fueron el medio a través del cual tú nos trajiste a este mundo, Señor. Fueron el medio a través del cual tú nos diste la vida, Señor. Y estamos en deuda, Señor, en ese sentido con ellos, y vivir en gratitud y vivir, Señor, para honrar, Señor, la manera en que tú has determinado que sean las cosas, Padre. Oh Señor, alabamos hoy a ti, Jesús. Te adoramos hoy a ti, Señor, porque tú eres nuestro buen Padre, Señor, porque tú has sido nuestro buen Padre, Señor, y te adoramos hoy, Jesús, y te adoramos hoy, Señor.